Bien, jóvenes, entonces ahorita lo que vamos a hacer es una demostración, una ejercitación práctica del moleteado. Bien, ya explicamos toda la teoría en el aula de clase de qué es moleteado, los tipos moleteados, y aquí tenemos la herramienta, para qué sirve el moleteado. Ya expresamos, ¿verdad?, que es para resaltar la superficie de las piezas y en donde vamos a encontrar aplicación. Ahorita aquí tenemos estas son las herramientas para realizar lo que es el moleteado. Aquí tenemos una moleteadora sencilla, aquí tenemos una moleteadora doble. Esta es de diagonal, no sé si se observa bien ahí en la cámara, diagonal. Esta que tenemos aquí es sencilla y la que tenemos aquí doble, ¿verdad? La hélice es cruzada para el momento de realizar la huella en la pieza. Esta forma una especie de rombo, que es lo que decía. También tenemos las moleteadoras múltiples. Estas son las moleteadoras múltiples. Y acá nosotros vamos a encontrar de todo, ¿verdad? De todo. Diagonal, la forma de rombo, o las paralelas también. Por aquí las miramos. Pero lo más importante que quiero recalcar y que se ve en el video, también me lo acercas un poquito ahí, me le aplicas que se mire bien, ahí más o menos, es que vamos a encontrar pasos diferentes. Los pasos que estábamos hablando en la teoría, las picaduras diferentes. Miren, este paso es diferente, en relación a este otro paso es diferente. Y algo que quiero señalar también es que cuando vamos a utilizar estas que sean diagonal o cruzadas que le llaman, para trabajar con ella, una tiene que ser izquierda y la otra tiene que ser derecha. Hay que tener en cuenta el sentido de la hélice. Entonces vamos a trabajar con estas múltiples en la demostración ahora mismo. Para el montaje, nosotros vamos a montarla en el porta herramienta y después esto debe de estar a la altura. Entonces voy a ocupar este centro para hacer la relación con el punto giratorio. Lo más indicado es, bueno, hay unos torneros que trabajan con un solo tornillo, pero honestamente yo recomiendo que tenga 3 a 2 tornillos como mínimo, ¿verdad? Para que exista una buena sujeción de la herramienta al momento de hacer el mecanizado, ya que este es como lo decíamos en la teoría, o lo explicamos en la teoría, este es un procedimiento que se hace sin arranque de viruta. O sea, se hace por esfuerzo mecánico, porque nosotros lo que vamos a hacer es presionar con fuerza, con el transversal acá, sobre la pieza. Cuando ya tenemos sujeta y alineada a la altura la herramienta moleteadora, lo que nosotros ahora vamos a hacer es alinear. ¿Qué vamos a entender por alinear? Que la cara del juego de la moleta debe estar paralela a la cara de la pieza. No puedo comenzar a hacer el moleteado con la moleteadora en esta posición. Extrañamente le estoy dando un buen cruce para que se pueda apreciar. Ahí está totalmente cruzada. Entonces ella debe estar lo más alineada a 0 grados, de tal manera de que la cara de la moleta con respecto a la cara de la pieza deben estar paralelas. Entonces eso lo puedo hacer buscando un fondo. Hay personas que ponen una hoja blanca por debajo y de esa manera lo alinean. Entonces ahora vamos a venir ahí. Cuando ya le hemos alineado, vamos a socar la torreta, ¿verdad? Socamos bien la torreta para que ya quede bien sujeta aquí. Socamos bien la torreta. Otra situación que necesitamos hacer es hacer una muestra de un movimiento lento, de tal manera, si lo pueden hacer con la máquina encendida, pero a los operarios que son nuevos, yo les digo que lo hagan con la máquina apagada. De hecho, yo no soy el operario ahorita de esta máquina, solo estoy haciendo la demostración, porque una de las cuestiones de seguridad, equipo de seguridad, además de los lentes, pues es no tener ninguna laja. Esto por si me miran con el reloj por ahí. Entonces el detalle está en que debo de hacer con la máquina encendida o con la máquina apagada, haciendo una prueba, viendo de que haga todo el recorrido de la moleta, terminando el trabajo y que no me choca en ninguna parte, ya sea de la máquina o en alguna otra pieza. Ahora sí vamos a ponerle el punto, porque ahora lo que nosotros vamos a hacer es un esfuerzo hacia aquel lado. Entonces sí existe la posibilidad de que existe la posibilidad de trabajarla en un montaje entre puntos, pues es mucho mejor. Ahí, ahora sí ya pueden acercar ahí, correcto. Y ahí tenemos. Ahora elegimos la moleta que vamos a utilizar y en mi caso, pues entonces de esta moleteadora he elegido, a ver si acercas un poquito ahorita, lo más
Entonces yo he elegido esta juego de moleta, como les dije, tengo que ver que sean del mismo paso, la misma picadura, porque bueno, en este caso aquí me falta este rodo, pero no importa, porque no lo voy a utilizar. Esta moleta es autoajustable ahí, en ese aspecto. Entonces yo estoy eligiendo estas dos que están acá. Cuando ya tengo definidas las que yo voy a utilizar, entonces ya estoy preparado para trabajarlo. Al momento de trabajar también son importantes las revoluciones a elegir. Yo estoy eligiendo unas revoluciones bajas. Y bueno, ahora aquí, como podemos observar, como les decía, además de que la cuchilla, pues la moleteadora debe estar al centro, tomando en centro el pin que la sostiene a toda la masa. Entonces, ahora ella automáticamente, pues ella se va a acomodar a conveniencia. Encendemos la máquina y ahora mucha atención, cuando nosotros hagamos el primer contacto ya no podemos separar la moleta. Hacemos el primer contacto y ya no podemos separar la moleta. Entonces, tengo todo sujeto. Hago el primer contacto, como podemos observar ahí. Ahí ya hicimos el primer contacto. Entonces, desde que nosotros hacemos el primer contacto, ya no podemos separar la moleta. Le vamos a dar unas 5 décimas de presión. Damos unos segundos que termine de hacer un acabado. Damos otras 5 décimas de presión. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es comenzamos a hacer un desplazamiento. Vamos a verle una toma aérea. Como podemos observar ahí está haciendo contacto a la cara de la moleta en la pieza, y ahí nosotros estamos, voy a detener el torno solo para que miremos cómo va quedando. Entonces vamos a aplicarle freno, gracias. Como podemos observar, ahí va quedando el moleteado ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darle, bueno, esto también se tiene que calcular otra profundidad y después un desplazamiento. El desplazamiento hacia los lados lo puedo hacer tanto manual como automatizado, si ustedes quieren poner el automático. Entonces ahora con el carro longitudinal voy a avanzar hacia los lados para que él vaya moleteando. Ahí yo ya hice hacia uno de los costados. Ahora voy a avanzar en sentido hacia el cabezal del torno, o sea, hacia allá. Vamos a ir avanzando despacio. Como les digo, este avance lo podemos hacer manual o bien lo podemos hacer automatizado. Después de esta pasada, pues yo podré valorar si quiero darle un poquito más de profundidad, porque ahorita no traigo la tabla, no traigo el cálculo. Como ahí era un área que hasta ahorita está llegando a hacer contacto a la herramienta, yo debo de dejarla un tiempito ahí para que la moleteadora haga el trabajo del resalte. Cabe señalar de que si yo saco la herramienta hacia allá, he terminado el trabajo, entonces yo no puedo volverla a poner. Si yo la pongo, ya no va a caer sobre el mismo paso de la picadura de la moleta, y entonces el moleteado no va a quedar, o el grabado no va a quedar bien. Entonces esa misma profundidad lo voy desplazando despacio. Las moletas deben estar en buen estado técnico. Hay unas moletas que cuando ya tienen años han perdido el filo, porque las moletas de esa picadura tiene filo. Entonces venimos, detenemos acá. Ahora miramos la picadura, como podemos observar ahí se mira. Le vamos a dar otra décima de profundidad. Como el paso es 1, ya habíamos dado unas 3 décimas. Ahora esta es la décima número 4. Y volvemos a hacer el recorrido. Ahora esto yo lo estoy haciendo despacio. Un viejo operario lo hace rápido. Yo porque lo estoy explicando bien detallado. Estoy desplazando hacia los lados, la pasada, el corte. Lo dejo un rato ahí. Hay que lubricar a veces los pines, porque los pines, la moleta se recalienta. Hay que enfriarlo con lubricante o con el Colan o refrigerante de máquina. Entonces ahora detenemos acá. Como podemos ver, ahí está el moleteado. Ahí está quedando la resaltadura. El filo de la moleta es muy importante también para que quede un buen moleteado. Entonces ahora le vamos a dar otra pasada. Le voy a dar otra pasada acá. Le voy a dar otra décima. No he grabado las otras pasadas. Bueno, para comenzar debo encender el torno. Ahorita lo estaba haciendo. Alguien ahí, por favor, que encienda el torno. Dale, Chavarría, por favor, dale una décima de pasada de profundidad. Bien. Ahora lo dejamos un tiempo en ese corte que está ahí. Y después comenzamos a desplazar hacia el cabezal del torno. Hacia ese lado, despacio, ¿verdad? Despacio, como podemos observar, ahí debe de ir avanzando
Y de esa manera se está realizando el moleteado en una pieza. En este caso, esta es una pieza que este joven ha iniciado una práctica de rosca. De hecho, es una rosca izquierda, paso, ¿qué paso era, Chavarría? Paso 3.5. Paso 3.5 es una rosca izquierda. Estamos haciendo este moleteado es para práctica. Ahí está bueno porque cuidado te salís, si te salís del rodo, entonces ahora regresate hacia el otro sentido. Ahora vamos hacia atrás, repasando ese corte, repasando esa pasada, ya que las moletas son viejas. Y la moleta cuando pierde filo, se tiene que esforzar más el esfuerzo de corte hacia allá, la presión que uno tiene que dar es mucho mayor para que quede un buen moleteado. Apagar para que miremos cómo va quedando ahora. Vamos a ver ahora ahí. Y ahí está, ¿ves? El trabajo, ¿ya viste? Ahí ya se está viendo ahí un trabajo de moleteado. Entonces encende el torno y le das la última décima. Vamos a darle una décima más de profundidad. Una décima más de profundidad para que ahí ya Chavarría termine de hacer el trabajo. Ya termina de hacer el trabajo. En el laboratorio nosotros explicamos toda la teoría de qué es moleteado, para qué sirve el moleteado, en qué consiste el moleteado, en dónde se aplica moleteado, en aquellas piezas que se deben estar montando y desmontando con frecuencia. Se montan y se desmontan con frecuencia. No requieren de gran esfuerzo de presión. Esta es una práctica, como les decía, porque la rosca es grande. Para una práctica real, la cabeza de ese tornillo debe ser hexagonal. Pero como estamos haciendo una simple demostración, lo vamos a dejar como demostración para llevarlo a las ferias educativas, las ferias tecnológicas que hacemos, una demostración. Y nada, pues aquí vamos a terminar con Chavarría. Entonces aquí estamos dejando ya finalizado el trabajo. Este tornillo es bastante interesante, lo dejaremos para la feria. Les quedó bastante buena la rosca izquierda, la vamos a ver acá. Me quedó bastante bien la rosca, y el moleteado pues hace falta todavía que limpiarlo porque se ve sucio, pero sí está limpio. No sé si en la cámara se puede apreciar.